hoy, Señor. En las nubes volverá y todo ojo verá y alabará. La paz del Señor con cada uno de ustedes, amados en el Señor. Dios bendiga a la amada, la esposa, la prometida, la iglesia del Cordero. Que Dios les bendiga en este día. Es un honor, es un privilegio de parte del cielo para mí poderme presentar ante ustedes y traerle una pequeña enseñanza de la poderosísima palabra de Dios en esta hora de la tarde. Es para mí un gozo poder llevar este pan hasta allí, hasta ahí donde usted se encuentra, ahí conduciendo el automóvil, ahí en su trabajo, ahí en su hogar, con su familia, con su esposa, y disfrutar de estos minutos de la palabra del Señor. Quiero dar lectura en el libro de los Números, en el capítulo 22, el verso 5 y 6, donde la Biblia dice: por tanto envió mensajeros Balaán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo salido de Egipto, y he aquí sobre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Verso 6. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendiga será bendito, y el que tú maldiga será maldito. ¿A qué palabra esta tan tremenda? Te ruego que vengas, te ruego por favor. Balac, B-A-L-A-C, Balac, aquí en el capítulo 22, manda a llamar a Balaán. Y la expresión esa que dice: te ruego por favor, te ruego que venga. Y está bien que te ruego que venga para que bendigas a alguien, para que ores por alguien. Te ruego que vengas porque 1, 2, 100, 500, miles se quieren aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador. Qué bendición fuera. Pero no, este hombre hace uso de su autoridad, abusa de su autoridad, y manda llamar a este otro para que maldiga al pueblo, a nada más y nada menos que al pueblo de Dios. ¡Ah, qué terrible! Que lo mande a que venga y que maldiga al pueblo de Dios. Enseñaré bajo el tema: el espíritu de Balaán en acción. Qué serio es eso, pero es así. Y es que en verdad, cuando leemos todos estos versículos del 1 al 20, si es posible, cuando nosotros vemos y leemos todo este capítulo 22, que nos habla de lo mismo, y es una bendición ver cómo este capítulo 22, este capítulo 23, y nos sigue hablando el versículo capítulo 24 de todo esto. Es de verdad que llena las expectativas en su inicio. Enseña, aquí no solo hay algo que no trae enseñanza, no solo encontramos algo desagradable, aquí encontramos algo que en verdad nos ayuda a todos, nos ayuda, porque Balaán hizo lo que haría todo hombre que anda en el camino recto del Señor. Todo hombre, ¿por qué? Porque en sus principios, en sus inicios de esta invitación, él rotundamente se negó a hacerlo. Se negó y dijo: no, es que yo no puedo ir. No, yo no puedo estar en ese lugar. No puedo. ¿Por qué? Porque
porque no es el pueblo de Dios, yo no puedo hacer eso, Dios no me mandó a eso, Dios me mandó a bendecir y no a maldecir. Pero qué terrible es cuando hay insistencia, ahí está el peligro, porque la insistencia es si no caes en la primera, caerás en la segunda, en la sexta, en la séptima, en la novena, y vas a caer en la 18ª. La cosa es que no me voy a cansar hasta enviarte, hasta ganarte, hasta verte tirado. Y cuando leemos el capítulo 22, cuando empezamos a leer toda esta escritura sagrada, empezamos a ver de que, sin embargo, Balac insistió. Este hombre insistió. Insistió Balac para hacer todo esto. Insistió Balac, bien su versículo 2, y vio Balac, hizo de Zippor todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y él insistió tremendamente, y no insistió con los mismos, insistió con otros que le había mandado un grupo y estos no pudieron convencer a Balaam. Entonces lo que hizo Balac fue enviar a otro grupo. No mandó los mismos, iba en orden descendente, ascendente, con aquellos que tenían mucho más carisma, mucha más expresión de convencimiento para ir quebrando la piedra, para irla quebrando poco a poco. Insistió, mandó otro grupo de príncipes. Los príncipes no pudieron hacer nada. Envió a otros y esos tampoco pudieron hacer nada. Mandó unos más nobles y tampoco eso pudieron hacer nada. Siempre recibían la misma respuesta de este hombre llamado Balaam: yo no puedo ir. Pero este señor llamado Balac no se quedó con los brazos cruzados. Él insistió, y eso es lo que hace el diablo y los demonios. Que el Señor los reprenda. Eso es lo que hacen. Insisten hasta ver de qué manera ellos logran el objetivo. Por eso es que el cristiano debe de estar siempre en guerra. No decir, este mediodía yo no estoy en guerra porque los demonios se durmieron, porque los demonios se apartaron de mí. Y hoy no, el diablo hoy no puede hacer nada. No, entonces los demonios siempre están insistiendo a ver a qué horas los tiran, a qué horas ven la caída nuestra. Por lo tanto, tenemos que estar luchando, perseverando, guerreando, orando, intercediendo, reprendiendo, pidiendo la cobertura, sometiéndolos al cielo, sometiéndolos a Dios. Y después de que envió un grupo, envió otro grupo, envió a los príncipes, envió a los nobles, empezó a enviar gente mucho más honorable. Y cuando miró que no podía, entonces mandó otro grupo con hombres más honorables para prometerle honor, para prometerle riqueza, para prometerle poder, para prometerle reconocimiento. ¿Y qué era lo que tenía que hacer Balaam? Lo que tenía que hacer simplemente era maldecir al pueblo que se le había cruzado por delante a Balac. Simplemente eso. Pero mire usted cómo comienzan las cosas. No pudieron en principio. Entonces mandó grupos con mayor categoría, mas sin embargo este hombre se mantuvo firme. ¿Qué quiere decir? Lo que todo hombre que ande en el camino recto de Dios haría,
lo hizo este hombre. Mas sin embargo llegó el tiempo en que este hombre no pudo con tanta insistencia, no pudo con tanta promesa, no pudo con tanto. Iban a buscarlo una, iban a buscarlo segunda vez, y iban a buscarlo por tercera vez, y buscarlo, mas sin embargo él no pudo aguantar la presión. Esa es la presión que vive usted, esa es la presión que vivo yo, esa es la presión que vivimos toditito los días. Vivimos apresionados. Los demonios te presionan de una forma, te presionan de otra forma, te presionan, y cuando te ven caído, cuando los tiran, ¿a cuántos han tirado de los demonios? Y cuando ya están tirados, te das cuenta que se retiran de la iglesia, y si siguen en la iglesia continúan haciendo y deshaciendo. Si es pastor, si es evangelista, ya echó a perder la sana doctrina, trae cualquier cosa al altar, trae cualquier cosa al púlpito, y todo eso para él es bien, para él es bueno. ¿Y qué es lo que sucede cuando la persona cae? Cuando este hombre cayó en las garras de Balac, cuando cayó en las garras de Balac, ¿qué es lo que nos enseña las escrituras? ¿Qué es lo que nos enseña las escrituras? Es que a este hombre, que hombres como este hombre hay que tratar de evitarlos. Hay que tratar de evitarlos porque este hombre, una clase de hombre como Balaán, no trae ninguna enseñanza a un púlpito, no trae nada bueno a un púlpito. ¿Por qué? Porque los demonios, porque se dejó vencer por los demonios, y son muchos que siguen diciendo: sigo siendo pastor, sigo siendo predicador, sigo siendo evangelista, pero ya está carcomido, ya está podrido, ya está echado a perder, y ahora le importa poco lo que enseña, a él le vale lo que sea. Entonces hay que evitar esta clase de hombre, y por eso Pedro, en la segunda carta de Pedro, en su versículo 15, nos dice de la segunda manera: han dejado el camino recto. Balaam dejó el camino recto por seguir el camino de Balac. Y muchos han dejado el camino recto. El camino recto es el camino de la palabra, es el camino del evangelio, es el camino de los apóstoles, es el camino de Jesucristo, es el camino de nuestro Dios. Y muchos han dejado el camino recto, dice Dios aquí a través de Pedro, y se han extraviado. Lógicamente, si dejamos el camino del evangelio, el camino de los apóstoles, el camino de la palabra, el camino de Jesucristo, nos vamos a extraviar. Y se han extraviado. Y si se han extraviado, ¿qué es lo que van a hacer? Entonces dice, van siguiendo, una vez que se van a extraviar, siguen el camino de Balaán. ¿Por qué? Porque Balaán fue alguien que empezó a enseñar otras cosas. Ya no enseñaba lo que Dios quería que enseñara. Y entonces van siguiendo el camino de Balaán. Por eso este hombre hay que evitarlo, esta clase de hombres hay que evitarlo. Cuando se habla de tanto de dinero en un altar, evite ese hombre, evite ese hombre. Cuando se habla de que vendo, de que vendes, y que venda, y que trae, y que regala, y que pacta, y que siembra, y que trae la promesa, y que haga un voto, y que no tenemos nada, que estamos raspando la joya, y que siempre están hablando de dinero, evita a ese hombre, evítalo por favor, porque en ese hombre ya está el espíritu de Balaán dentro de él, y dentro de ese hombre ya está el espíritu de Balaán dentro de él. Es un falso pastor, es un falso ministro, es un falso evangelista, es un falso lo que se llame, es un falso, no puede, porque ahí lo que hay es un espíritu de Balaán, es un mal consejero. Es fácil que a uno le digan pastor, es fácil que el hombre le diga pastor a uno, pero verdaderamente ¿somos pastores de Dios? Es fácil que 1, 2, 3, 30, 40, 80, 100, 200, 300 te digan pastor, pero ¿eres pastor de Dios? ¿En verdad Dios te ve a ti como un pastor?
definitivamente eso es lo que tenemos que hacer, porque está dentro de nosotros el espíritu de Jezabel, está dentro de nosotros el espíritu de Balaán, o ¿cuál espíritu está dentro de nosotros? En esta ocasión estamos hablando del espíritu de Balaán. El espíritu de Balaán está metido en muchos hombres y se mueven muchos altares. Hoy en día se mueve y son malos consejeros, malos predicadores, malos enseñadores. Tienen la mirada puesta en otras cosas, se llama dólar. Tienen la mirada puesta ahí en el dinero. Allí tienen la mirada puesta en el dólar, en el signo del dólar. Se les ve en el saco, el signo del dólar se le ve en la camisa, el signo del dólar se le ve en la frente, el signo del dólar se le ve en el carro que cargan, el signo del dólar se le ve en la casa donde viven, el signo del dólar se le ve en los pantalones, el signo del dólar se le ve en los zapatos, el signo del dólar se le sale por sus labios. Eso es el espíritu de Balaán en acción hoy en día, amado, y usted tiene que evitarlo, usted tiene que correr como nunca ha corrido. Estamos viviendo tiempos terribles, tiempos seriosísimos. No puede, usted dice, yo le doy a la obra de Dios. Usted no le está dando a nada a Dios ni a su obra cuando alguien te lo está sacando a pura filosofía, a puro idealismo, a puro solismo. Nadie, no, hermano, dice la Biblia en Números capítulo 31 y en su versículo 15, escucha esta palabra que tal vez esto te hace reflexionar. Y le dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Números capítulo 31, versículo 15 y verso 16. Y he aquí, por consejo de Balaán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Balaán había aconsejado aquí que se hiciera de esa manera. Era Balaán el que había aconsejado. Ningún pastor con un espíritu de Balaán te va a dar un buen consejo, amado, amada. Nunca te va a dar un buen consejo. Segunda de Pedro, en su versículo 15 y en su versículo 16, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Ay, ¿qué más dice? Y fue reprendido por su iniquidad, por su pecado, por su perversidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Se volvió el profeta. Por eso tenemos muchos predicadores, pastores que se han vuelto locos hoy en día. Hablan más de otras cosas, hablan más del materialismo, hablan más del materialismo que del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hablan más de todo eso. ¿Por qué? Porque Balaán era un profeta de Dios, era un vocero de Dios, pero no llegó hasta el final. ¿Cuántos pastores hemos comenzado y hemos andado unos años bien, pero a la década, después de 10 años, después de 12 años, nos volvemos locos y queremos hacer lo que nosotros queremos? Este hombre comenzó bien, mas sin embargo, cuando Balac le mandó honores y le mandó honores por todas partes y le mandó hombres reconocidos por todas partes, este hombre se ensoberbeció y quiso agarrar lo que el hombre le daba y no retener lo que Dios le había dado. Dice la Biblia en Números 24, cuando vio Balaán que parecía bien a Jehová, que él bendijese a Israel, no fue. ¿Te das cuenta que lo hizo bien? Ajá. Y no fue como la primera y segunda vez busca el agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Todo hombre debe de hacer eso mismo, pero cuesta bastante sostenerse, vale bastante. Empezó como un buen hombre, empezó como un buen profeta, empezó como un buen vocero de Dios, empezó como un buen siervo de Dios, pero este hombre que terminó bien, que empezó bien, terminó como adivino, terminó adivinando, y eso es lo que pasa hoy en día. Empezamos bien, pero terminamos mal, terminamos como adivino. Y mira lo que dice la palabra del Señor
En Josué, dice la Biblia en Josué capítulo 13, en Josué capítulo 13 y en su versículo 22, dice la palabra del Señor. Mira lo que dice esta poderosísima palabra. También mataron a espada a los hijos de Israel, a Balaán el adivino. El adivino comenzó como profeta y terminó como adivino. ¿Cuántos pastores tenemos hoy en día que comienzan como pastores y terminan como adivinos? Así dice Dios, y Dios a través del profeta Jeremías diciendo: mentiroso, yo no he dicho nada, Dios no ha dicho nada, y así terminan como adivinos, como muchos andan ahí convirtiendo el agua en sangre, terminan como adivinos. Aquel que dice: cuando salgas de este culto, bajo la planta de tus zapatos llevarás oro cuando entres a tu casa. Cuando te quites tus zapatos encontrarás oro en tus muelas, encontrarás oro en tus zapatos. Terminan como adivinos, así como este hombre. Y eso es lo que dice la palabra del Señor en su versículo 22. También mataron a espada a los hijos de Israel, a Balaán el adivino. Comenzó como profeta y terminó como adivino, y eso es lo terrible. Esa doctrina sí ha metido, ese espíritu de Balaán sí ha metido en las congregaciones, en los pastores, en los predicadores, en los evangelistas, sí ha metido. Y por eso tenemos que tener muchísimo cuidado donde los estamos metiendo, congregando, porque no te vas a alimentar de cualquier cosa. El buen alimento te va a sustentar, te va a fortalecer, te va a mantener fuerte, aleluya, esperando hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan, allí en Apocalipsis, en su capítulo 2 y en su versículo 14, dice de la siguiente manera: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, quien enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esta es la doctrina de Balaán, donde las congregaciones se permite cualquier cosa, donde las congregaciones haz lo que quieras, no importa. ¿Por qué? Porque ese pastor ya se hizo dueño de la tienda, ya se hizo dueño de la pulpería, ya se hizo dueño del marque, ya se hizo dueño de ese negocio, porque es un negocio, no es iglesia. Cuando un pastor pastorea la iglesia del Señor, predica la palabra, predica el evangelio de Jesucristo sin ponerle y sin quitarle y sin estarle sacando el dinerito a los pobres hermanos. La única manera de que entre dinero, ingresos a una congregación es a través de tres cosas: es a través de diezmo, es a través de ofrenda y es a través de primicia. Dice Judas dice Judas, mira, te voy a leer esta palabra en Judas. Ya estamos terminando, dice la palabra del Señor aquí en Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados, santificados de Dios Padre y guardados en Jesucristo, amados por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dado a los santos. Judas nos enseña a guardar esta doctrina poderosísima que Dios nos ha dejado. Tenemos que andar por los caminos rectos, no tenemos que andar por caminos torcidos, tenemos que andar por el camino recto del Señor. Y en segunda de Pedro, en su capítulo 1 y en su versículo 1, 2 y 3 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y por su excelencia. Aleluya, alabado sea el Señor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Este hombre fue un
profeta y terminó siendo un falso profeta terriblemente. Y en su versículo 20, en la segunda de Pedro, en su versículo 20 y en su versículo 21, dice la Biblia: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que nos fue dado. Hermano, el espíritu de Balaam está metido en diferentes lugares y usted y yo tenemos que discernirlo, tenemos que interpretarlo, tenemos que conocerlo. Que Dios le bendiga, cuídese y guárdese. Fuerzas en el Señor. Amén. Dios le bendiga. Te esperamos hoy, Señor.